Estamos en el barrio La Chacarita de Asunción. Fue aquí donde, hace ya casi un siglo, todo empezó con un chico con hambre y un pedazo de pan. Este niño con hambre huye, pero pronto es apresado y es llevado a una comisaría junto al pedazo de pan. Allí encuentra algo más que un castigo. Encuentra su destino. En la banda de música de la policía, el chico del pan conoce al trombón y aprende a tocarlo. Lentamente, el trombón empieza a trabajar en él, lo guía hacia otros instrumentos. Un buen día, el niño del pan descubre adentro suyo un tipo de música que no existía afuera. En el capítulo de hoy desarrollaremos la historia de José Asunción Flores y la historia de la música que inventó, la guarania. Florentín Jiménez es compositor y director de orquesta. En su vasta carrera musical conviven obras sinfónicas, óperas y también varias guaranias de su autoría. Él es una de las máximas autoridades de su país en lo que a este género se refiere. Permiso, ¿cuántos años tiene la guarania? Prácticamente 75, 85, 88 años. ¿Y qué se toma como parámetro como para decir a partir de acá comienza la guarania? Porque Flores entró en la banda de policía, donde había músicos todos educados por los italianos. José Asunción Flores. José Asunción Flores, el creador de la guarania. Flores encontraba que de la música paraguaya que surgía en el ámbito popular, lo que yo llamo los arribeños, los músicos arribeños, que cantaba con su guitarra, y lo cantaba ya la música adecuada a la personalidad de la gente de toda esta zona. Entonces Flores escuchaba eso y escuchaba lo que hacían los italianos y era diferente, porque era 2x4, era ta 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 ta, y los gringos decían ta ta tan ta ta tan 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 ta ta tan tan ta 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 2x4. Flores agarró una de las músicas de esa época y escribe él una versión como canta la gente. Hace un arreglo para la banda y le rechazan y se le ríen todos los compañeros, porque estaba prendido el asunto de la polka en 2x4. Pero un día le dijo el director italiano, le dijo, vaya y ensaye su música. Y ensayó su música y tocaron y escucharon que era había otro aire. Su primera guarania es Arribeño Rezaí. ¿Qué quiere decir Arribeño Rezaí? Arribeño Rezaí, las lágrimas del arribeño. Ajá. ¿Conoces esa guarania? No, bueno. Desde su inicio, la lírica de la guarania estuvo atravesada por dos grandes temas. Por un lado, las desventuras amorosas. Por el otro, la problemática social de la gente de campo, de los humildes. El mismo Flores, nacido en un hogar pobre, empezó a simpatizar con ideas de izquierda, lo que le trajo no poca resistencia entre sus compañeros de la orquesta policial. Sin embargo,
su música conectó muy bien con el público paraguayo y Asunción Flores se transformó en uno de los músicos más queridos en su país. Por eso, cada 27 de agosto, fecha de nacimiento de Flores, se festeja el Día de la Guarania en distintas partes de Asunción del Paraguay. Un aplauso para el Día de la Guarania. Rigoberto Arévalos, junto al trío Los de Siempre, lleva 62 años de trayectoria, tocando muchas de las guaranias de Flores y de otros compositores paraguayos. Y veo que todos los patios del Paraguay tienen un árbol frutal, ¿o no? El paraguayo o una casa paraguaya sin un árbol frutal no es paraguayo. ¿No? Cuando uno habla del Paraguay siempre está hablando de guarania. Y es nuestro orgullo, Chango, porque es la música propiamente del Paraguay. Fue cambiando mucho la guarania desde esa época de los inicios. Dicen que tiene como 75 años más o menos. ¿Ha ido cambiando la manera de cantarse, de interpretarse? La guarania es tan romántica como un bolero. Y el bolero, de hablar de bolero es hablar de los panchos. Y cuando sientas al trío te vas a dar cuenta ya por el requinto mismo que entonces ese mismo estilo, ese mismo gusto le damos a la guarania. El concepto de la guitarra y del requinto. Del requinto. Da un color sonoro. Hacia los boleros, ¿verdad? Porque la guarania tiene es tan romántico que se le parece, son hermanos. India bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá. Arisca romanza curvó sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. Montara Cintia Manceba de la raza virgen Eva Guayaquil. De su tribu la flor detrás de él, cuando uno habla de guarania, ¿de qué compositores y autores está? Porque da la sensación de que la poesía con la música son muy ligadas. Muy ligadas. Y bueno, con Barbosa él compuso muchísimas guaranias. Y Barbosa, dicho sea de paso, es autor de muchísimas guaranias, hermosas guaranias. Carlos Miguel Jiménez, y bueno, por citarte uno o dos más, ¿no? ¿Y poetas? Poetas, encabeza a mi humilde conocimiento es Manuel Ortiz Guerrero. Y después ya vienen una playa de escritores como Demetrio Ortiz, Mauricio Cardoso Campo. En este momento, ¿cuántos nombres? ¿Y cuando se canta solamente en español o en español y guaraní? No, tenemos el guaraní propiamente dicho. Hay una guarania muy tradicional que se canta en las serenatas, en las ventanas cuando llevamos serenatas. Nerendape Ayú, que quiere decir vengo junto a ti, de José Asunción Flores y Manuel Ortiz Guerrero.
Prácticamente desde el inicio de su carrera, José Asunción Flores, el joven músico policía, supo de la importancia que tendría la poética de las letras en este género musical. El mismo término, guarania, provenía de un poema de 1910 llamado Canto a la Raza, en donde se invocaba al pueblo paraguayo a reconocerse orgulloso heredero de los guaraníes. En 1932 ocurre un hecho que deja una profunda huella en Flores y en su obra. Estalla la Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia. Flores se enrola en el ejército y combate en el frente como sirviente de pieza de una ametralladora pesada. Este episodio incrementa el sentido de conciencia cívica en Flores y radicaliza sus ideas políticas. Tras el conflicto, se afilia al Partido Comunista y empieza a defender con vehemencia las causas de los grupos sociales más desfavorecidos. Poco después, las autoridades de su país lo catalogan como agitador revolucionario y Flores se ve obligado a exiliarse. Aquí en Buenos Aires conoce a un médico y poeta que será su amigo por el resto de su vida. Carlos Federico Avente se fue muy joven a Buenos Aires y allá se recibió él de médico. Y en la época que todos los músicos paraguayos se radicaron prácticamente a Buenos Aires, recibieron mucha ayuda de Avente. Él fue el protector prácticamente de muchos de los músicos de esa época. Y Avente también escribió letras. Muchísimas letras lindas. Y la mejor de todas es Con Flores, Ñemity. El Sembrado. El Sembrado. Sí. Carlos Federico Avente tiene 99 años y sigue viviendo en nuestro país. ¿Cómo conoció a José Asunción Flores? Yo era estudiante de medicina. En el Paraguay. No, ¿Acá? acá yo estudié. Medicina. Entre los paraguayos se fundó una especie de club. Todo paraguayo, ¿no? Ahí lo conocí a Flores. Es como que de alguna manera gran parte de la discografía de la música paraguaya se grabó en Buenos Aires. Todo es acá, de Buenos Aires. En Buenos Aires en aquella época nos conocíamos todos porque éramos muy pocos. Y estaban todo el tiempo juntos. Sí, generalmente los sábados, ¿no? Se comía en la casa de uno, el otro sábado en la casa ya estaba grabado ya. Que los paraguayos sufrían el exilio, sufrían estar lejos de su país. Sí. Cuando estaban juntos había más alegría, Sí. y era más fácil sobrellevar el estar fuera del Paraguay. Claro, claro. Eso sí, se hablaba siempre en guaraní y todos temas paraguayos y música y todo era paraguayo, como hasta ahora. ¿Y cuándo surgió la idea de hacer Ñemity? Cuénteme de Ñemity. A sembrar, ¿no? A ver, hablamos. Él había escrito la letra y Flores quedó muy encantado y tenían que practicar. Y venía Sila Godoy y Flores tenía en un recetario, le había hecho la letra, Carlos de Ñemity. Y entonces él, mirando la letra, leyendo, le cantaba la melodía a Sila y Sila sacaba en la guitarra. Entonces Flores decía, pero qué maravilla, esto va a ser el himno al labriego, porque esto va a tener mucho éxito. ¿Cuándo se tocó en Paraguay por primera vez? Se cantaba, pero estuvo prohibido mucho tiempo, no se podía tocar en radio, porque decían que era una letra subversiva y no tiene nada de subversivo. A pesar de las prohibiciones, Ñemity tuvo una aceptación inmediata en el Paraguay y permitió además dar a conocer a quien fuera el primer cantor de sus guaranias, Agustín Barbosa.
¿Cómo está? Gracias. Diana Barbosa es hija de Agustín y cantó junto a su padre desde muy joven. Mi mamá también es del libro. Agustín Barbosa, tu padre, fue el primer cantor de guaranías. Sí. El primer cantor de José Asunción Flores, ¿verdad? Y también fue el primer cantor en grabar la música paraguaya de un disco. Él se escapó, ¿verdad? De acá, se fue como polizón en un barco. O sea, se escapó del Paraguay en un barco. Con su tío. En un barco que iba a Buenos Aires. Que iba a Buenos Aires. Y bueno, allá cuando llegó la cosa era totalmente diferente. Su tío le había regalado una guitarra. Y bueno, y él estivaba en la boca. Y con los paraguayos, ¿verdad? Y ya tenía la guitarra, ¿verdad? Y bueno, fueron comienzos muy difíciles, ¿verdad? Porque a veces no comían. A veces estaban entre 2, entre 3 en una pensión, hasta que después la dueña de la pensión lo pillaba y le corrían. Y bueno, entre tumbo y tumbo le conoce al maestro Flores y él lo rescata de ahí. Le dice, vos no sos para esto, vos servís para cantar. Entonces, de tal forma que él siempre lo mencionó, ¿verdad? Que para él su papá fue José Asunción Flores. O sea, menos la vida que le debía a mi abuela, todo se lo debía a Flores. Todo lo que aprendió, como lo rescató del puerto, ¿verdad? Triunfar en aquella época en Buenos Aires es como ahora ganar un Grammy más o menos, ¿verdad? Porque él se ubicó allá como su cantor, fue el primero en grabar la música paraguaya, en grabar los temas de José Asunción Flores, fue el cantor de la Orquesta Hostil Guerrero, que era de José Asunción Flores. Y después, ¿hasta qué época cantó con José Asunción Flores? Y después, bueno, siguió el consejo del maestro Flores, ¿verdad? Decidió superarse. Ganó una beca que fue a estudiar música en la Universidad en Río de Janeiro, fue a especializarse allá. Pero siempre con la música paraguaya siempre fue su bandera. Ahí es lo que también nos inculcó un poco a nosotros, que en los escenarios del mundo nosotros podemos hacer todo tipo de música, pero en el momento clave vos tenés que sentirte patriota y hacer lo tuyo. A lo largo de los años, la relación de Flores con las autoridades de su país siguió siendo muy tirante. En 1944, India fue declarada canción nacional y Flores premiado con la Orden Nacional del Mérito. Pero el músico, cada vez más comprometido con su militancia política, rechaza el premio en protesta por el asesinato de unos estudiantes de izquierda en su país. El gobierno lo declara traidor a la patria y Flores parte al que sería su exilio definitivo. Años después, en 1972, Flores muere en Buenos Aires, sin poder regresar a su patria, que se encuentra bajo la dictadura del general Stroessner. Una pregunta, ¿cómo eran esos años en Buenos Aires? En esa época todos los músicos formados estuvimos todos en Buenos Aires, porque por un lado la dictadura a la música le hizo un favor prácticamente, porque todos los que fueron allá se formaron y ordenaron la música paraguaya. Todo lo que vivimos en el exilio en esa época, tuvimos una concepción totalmente diferente de lo que se hacía antes la música paraguaya. Prácticamente se afirmó la música paraguaya en esa etapa del 30 al 70 más o menos. Ajena a la suerte que corría su autor, la guarania siguió ganando espacio dentro del panorama de la música popular paraguaya. Hacia 1960, con el surgimiento de intérpretes como Luis Alberto del Paraná, la guarania alcanzó su momento de mayor apogeo. Sin embargo, para muchos, la guarania terminó acercándose demasiado al bolero en su camino hacia esa proyección internacional y perdió parte de su ritmo y color característico. Hoy, grupos como Desquite de Guarania intentan recuperar el modo original de ejecutar esta música. ¿Por qué Desquite de Guarania? Desquite de Guarania fue una búsqueda de que se acerquen los jóvenes a la guarania y al folclore de vuelta. Básicamente es eso. Y para eso se estudia la guarania, la polca, el creen, y se saca esto, un texto, un pequeño estudio
acerca de la estructura del folclore, de por qué la estructura del folclore latinoamericano y llegamos al folclore paraguayo. Es como que investigaron y estudiaron y hicieron y grabaron música. Estudiamos el folclore y se intenta fusionar con nuevas tendencias, por decirlo así. Antes de decir, bueno, queremos ir hacia algo nuevo, pero tenemos que revisionar lo que hay, la tradición. La estructura original. Y se dieron cuenta de que no habían partituras, que no había un registro escrito. El Conservatorio Nacional de Música no tenía partituras para que los estudiantes puedan estudiar, incursionar y fusionar y hacer sus propias versiones, sus nuevos arreglos o sus propias composiciones. No existían esas partituras. Entonces, lo que decidimos en algún momento es, antes de sacar un disco, sacamos un libro. O sea que tenían el dinero para sacar un disco y dijeron, hacemos un disco o un libro, y eligieron editar el libro. Y dijimos editar el libro. Detrás de esto está el grupo de música, el libro, todo va detrás del desquite de Guarania, que es la búsqueda de la síncopa, el respeto a la síncopa, la polirritmia del folclore paraguayo. Una de Caroso Campo, El regalo de amor. Tiene la particularidad de que acá en este momento, por ejemplo, toqué con la síncopa. Lo que hace justamente el desquite de la guarania es atribuir esto como la verdadera guarania, porque en todas las grabaciones a partir de la década del 60, cuando se compuso esta guarania, son en 3/4, es decir, y la canción empieza una corchea antes. La síncopa sería muy importante. El compás, lo que viene del compás anterior y está como unido al compás que comienza. Eso. Que no comienza con el inicio del compás, no. Está de antes. Está, sí, una corchea antes. En el estudio que nosotros hacemos en este libro, atribuimos de que esa síncopa existe por el idioma guaraní. O sea, el idioma guaraní es un idioma no fuerte, trata de no ser agresivo, es como diplomático, es como el francés diplomático. Entonces, a partir de eso se construye sin el golpe fuerte. Trata de... y se canta. De unir todas las cosas, claro. No es tan fragmentado. Tiene que ver con el guaraní la forma sincopada del canto vocal de la polca y la guarania. Finalmente, un día, cuando ya no hubo dictadores, Flores regresó a su patria y su pueblo estaba ahí para recibirlo. Junto al agua azul. Ese día, después de tanto desencuentro, Flores tuvo el recibimiento que merecía. Por sobre todas las cosas, Flores era un ser humano espectacular. Él era músico y punto. Y quería, como todo músico, sueña que la gente sea feliz. O sea, sueña que la gente tenga las iguales oportunidades que pueda tener en un mundo mejor. Porque gracias a él nosotros tenemos el pasaporte universal de nuestra identidad, que es la guarania. Recuerda, dulce amor mío, junto al agua azul de Bacaray. Hoy José Asunción Flores descansa en una plaza que lleva su nombre, tan solo a unas pocas cuadras, donde todo empezó, con un pedazo de pan y un chico con hambre. Si esto es la vida nuestra, Señor, qué poca cosa, qué efímera y qué frágil que nuestra vida es. Pasamos por el mundo cual una mariposa y una tarde nos vamos en puntita de pie. ¿Ves? Las poesías que le quedan grabadas, le quedan. Cómo la poesía está en otro lugar, ¿eh? Cuando dice poesía, no se queda trabada su voz. Es notable.